Enclavada en la comarca del Valle del Guadalhorce, conocida por la sopa perota y por ser la antesala del Caminito del Rey en la provincia de Málaga. Con todos vosotros, Álora. Hola cuarentones, nos encontramos en Álora, en la provincia de Málaga, a 50 minutitos de Marbella, unos 50 kilómetros, y de Málaga también está bastante cerca, e incluso podéis venir en cercanías, si venís eso, desde Málaga o desde Fuengirola, por ejemplo. Hemos venido a pasar el día aquí, vamos a empezar por una de sus principales atracciones turísticas, como es el castillo. Es un pueblo que está lleno de cuestas, ahora estamos bajando, pero vamos a tener que subir lo más grande, y podríamos decir que este es un especial de Cuarentón Viajero and Friends, porque además de Sara, también nos acompaña nuestra amiga Belén. Mientras subimos este pedazo de cuesta para llegar al castillo árabe, deciros que Álora existe desde la prehistoria, y es que hay datos que dicen que los hombres prehistóricos se asentaron aquí por las buenas condiciones que había en el Valle del Guadalhorce. Cuarentones, y nos encontramos en la principal atracción turística de Álora, como es su castillo árabe. Y es que este castillo, aun siendo árabe, su origen es fenicio, y fue entre el siglo IX y X cuando se construyó toda la fortaleza. Y deciros que durante 200 años fue un cementerio. Y esa puerta que veis detrás mía es el único arco de medio punto de toda Europa. Mirad, cuarentones, ese que veis ahí es el Hacho, que es un monte que protege a Álora por el norte. Y junto a la Alcazaba encontramos esta parroquia que se llama de Santa María, pero desgraciadamente nos la hemos encontrado cerrada. Y si no me equivoco, esta de aquí es la Torre de la Vela, que fue una de las torres que se construyó entre los siglos IX y X. Y en la muralla del castillo se encuentra el famoso romance de Álora, La Biencercá, donde cuenta cómo mataron a Diego de Rivera en 1934, que vino con las tropas cristianas queriendo echar de aquí a los árabes. Y dice así: Álora la Biencercá, tú que estás en par del río, cercote del adelantado, una mañana en domingo, de peones y hombres de armas, en campo bien guarnecido. Cuarentones, y mirad qué mirador más curioso que te va contando la historia de Álora por su barandilla. Y desde aquí, como podéis ver, la estación de trenes de Álora. Cuarentones, os voy a contar la verdadera razón por la que hemos venido a Álora, y es que mi compañero, mi gran amigo Pedro Vizcaíno, es de aquí y lleva años diciéndome las bondades de su pueblo. Así que todos los de Álora tenéis un embajador en Marbella que se llama Pedro Vizcaíno. Y ahora nos encontramos en la Plaza de la Despedida, que se encuentra el Mirador de Cervantes, que como podéis ver aquí tiene estas espectaculares vistas, y es en memoria de Cervantes, que venía aquí a visitar Álora, creo que como recaudador. No me matéis, no estoy muy seguro. Si sabéis la respuesta de verdad, dejadlo aquí abajo en los comentarios. Y también se encuentra la Iglesia de la Encarnación y el Museo Municipal. Estamos muy próximos a la Semana Santa, así que las cofradías empiezan a preparar sus tronos. Y este de aquí es el monumento al Pillaya, que fue un trovador bastante famoso aquí en Álora. Cuarentones, y ahora nos encontramos en el Museo Municipal de Álora, que cuenta la historia de este pueblo desde el Neolítico hasta la época contemporánea. Como podéis ver, es muy chiquitito, se ve rápido y tiene un precio de 2 euros la entrada. Con esta caja salimos de dudas con lo de si Miguel de Cervantes venía aquí a recaudar, porque esta es la caja que usaba para recaudar sus impuestos. Bueno, me acaban de decir que
Cervantes estuvo viviendo durante 5 años aquí, en la misma plaza de la Despedida, donde está su mirador. Y es que cuando estuvo viviendo aquí, además de ser recaudador, ya había escrito la Galatea. Y nos encontramos en la iglesia de la Encarnación, que fue construida durante 99 años, del 1600 al 1699. Y se llama de la Encarnación, como la de Marbella, porque se puede decir que se reencarnó el cristianismo en las tierras que estaban conquistadas por los musulmanes. Y como podéis ver, entre los arcos se encuentran estas pinturas de apostolado, que fueron diseñadas por un pintor alemán. Y tenéis que saber que esta iglesia es la segunda más grande de toda Málaga después de la catedral. La 1 de la tarde, así que aprovechamos y hacemos un alto en el camino antes de comer y nos vamos a tomar, pues, unas cervecitas y en mi caso un tinto de verano. Alhora tiene 13.000 habitantes censados. Su gentilicio es el aloreño, pero el gentilicio popular es Perote, y es porque el primer regidor de Alhora se llamaba Don Pero. Cuarentones, y ahora hemos parado para comer en el restaurante Cristóbal, que nos ha reservado, pues eso, mi compañero, el embajador de Alhora, don Pedro Vizcaíno. En Alhora es muy popular la sopa perota, que es una sopa a base de pan. En Marbella también tenemos la sopa de pan, que allí se dice un dicho popular que es pan con pan, comida de tontos, y se acompaña con naranja. Pues ya hemos terminado de comer en el restaurante Cristóbal, la verdad que muy bien, muy baratito, y ahora nos vamos a ir a comer el postre y vais a ver lo que vamos a zamparnos. Y nos encontramos en la auténtica churripizza, aquí en Alhora, al lado de la iglesia de Veracruz. Como podéis ver, Ángel nos ha preparado con muchísimo mimo este pedazo de... no sé cómo llamarlo, porque puede ser un postre, puede ser un desayuno súper contundente, chocolate, churros, lleva avellana molida por él mismo de su propio campo. Y nada, vamos a probarlo porque esto tiene una pinta de muerte. Espectacular. Está bueno, ¿eh? Y este poquito es lo que ha quedado de toda la rueda de churros, pero como tiene la caja de pizza, pues nos la llevamos y la dejamos en el coche. Y os preguntaréis por qué estoy sacando estas aceitunas. Pues bueno, es que aquí las aceitunas perotas son súper famosas. Y esta de aquí es la iglesia de Veracruz, que se construyó en el siglo XVI, y su campana, que estáis viendo aquí, es del siglo XVIII. Hay que estar atentos porque casi todas las iglesias que encontramos en Alhora solo abren en horario de culto, excepción, por ejemplo, de la iglesia de la Encarnación, que gracias a la persona responsable del museo nos la ha abierto solo para nosotros. Y esta estatua de bronce que encontramos aquí es un homenaje que hace el Ayuntamiento de Alhora a las faeneras, que eran las mujeres que trabajaban en el campo. Esta de aquí es la plaza de Fuente Arriba y es donde se encuentra la casa consistorial y también este escenario que veis aquí, y es que están cortadas varias calles porque va a haber un concierto esta tarde. Vamos a ver si podemos verlo. Pues cuarentones, en esta calle que está llena de escaleras, acabamos de leer en este mural que se ponían los meceros. Los meceros eran unos columpios que se ponían de una ventana a la otra, donde las mozas del lugar eran balanceadas por los mozos del lugar que pasaban a la adolescencia y cantándole canciones, pues lo que hacían era cortejarlas. Un consejo: os vais a encontrar muchos murales como estos por todo Alhora. Os recomiendo que os paréis unos minutitos y leáis las historias que os van a contar. Última parada del día en Alhora y nos encontramos en el mirador de Pepe Rosas, donde podemos ver el molino del bachiller y también el aljibe. Este molino es del siglo XVI y se llama así porque su primer propietario era el bachiller y en él se hacía aceite. Cuarentones, mirad qué original es esto, que es la mirilla de Pepe Rosas. Cuarentones, y aquí vamos a despedir nuestro vídeo de Alhora, desde el monumento a la malagueña, y es que en Alhora se creó este palo flamenco. La verdad, pensábamos que íbamos a tener una visita de unas 4 horas y nos hemos equivocado totalmente. Alhora tiene muchísimo que ofrecer, la gente es súper simpática, muy buena comida, la churripizza, indispensable que os la comáis si venís aquí, y unos monumentos que valen muchísimo la pena. Nos vemos en el próximo vídeo.